Bienvenidos a este servicio en el cual estoy segura que el Señor va a hablarnos con poder. Así que toma esta palabra, atesórala y permite que el Espíritu Santo hable a tu vida. Permite que el Espíritu Santo esté tocando tu corazón y en verdad que pueda fructificar y que puedas recibir todo lo que el Señor tiene para ti. Amén. Yo quiero hablarles hoy acerca de una palabra que vino hace unos días a mi corazón. Y quiero hablarles precisamente acerca de la semilla de incredulidad. Y quiero seguir la palabra que el apóstol vino trayéndonos este fin de semana, que fue tremendo el servicio, en el cual él vino hablándonos acerca de la vida de Abraham, de la promesa que el Señor le había dado a Abraham y a su esposa Elizabeth, y cómo llegó el tiempo de cumplimiento a sus vidas. Y yo en esta noche quiero nada más ni nada menos que seguir un poco con esta palabra, pero quiero hablarles acerca de la fe. Decirle a quien está a tu lado, ¿qué es la fe? Vamos, dígalo, ¿qué es la fe? Dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Justamente estaba haciendo la otra mañana mi devocional y me gustó muchísimo esta versión bíblica en la Biblia Isha de la traducción del lenguaje actual. Y me pareció muy oportuno poder compartirlo con ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes van a entender muy, muy especialmente qué es la fe. Dice Hebreos 11, 1. Confiar en Dios es estar totalmente seguro. Diga conmigo, totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Y me pareció maravillosa esta palabra, ¿por qué? Porque lo explica tan claramente lo que es la fe y confiar en Dios. La fe es confiar en Dios y es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. ¿Estás totalmente seguro o segura de que vas a recibir lo que estás esperando? Por eso yo quiero hablarles en esta noche, conforme a esta palabra, acerca de lo que es la semilla de la incredulidad. Y hablando acerca de la vida de Zacarías, como predicó nuestro apóstol, ustedes saben que Zacarías era un sacerdote de Dios y que respondió cuando el ángel vino a traerle la tremenda promesa de que tendría un hijo. Él, por ser un sacerdote, respondió con incredulidad. Pero ¿saben por qué Zacarías respondió con incredulidad? Porque él no estaba preparado todavía para lo sobrenatural. Los años en el cargo que él tenía de sacerdocio no lo habían, quizás, él no estaba, por más que tenía muchos años de estar bajo el sacerdocio, no lo habilitaba a que tenía fe. Entonces, muchas veces pensamos que por tener años en el Evangelio vamos a tener más fe. Y hay personas a veces que por más que han tenido años o tienen años de cristianos, no han logrado todavía tener la fe como el grano de mostaza. Sin embargo, un pequeño se acerca y tiene más fe que hace que se muevan los montes a la mar. O sea que muchas veces los años en el Evangelio no te van a habilitar a que tengas la fe que mueve las montañas. Entonces, él no estaba todavía preparado quizás para lo sobrenatural. Y dice la Biblia que él queda mudo porque no creyó que se rompería la esterilidad de su esposa. Muchos hoy no están preparados para lo sobrenatural. Decirle a quien está a tu lado, tenés que prepararte para lo sobrenatural que viene de parte de Dios. ¿Saben por qué Zacarías se presenta o tiene esa actitud de asombro cuando se le presenta al ángel? Porque en ese tiempo no estaban acostumbrados a tener tanta visitación angelical. Era un tiempo donde los cielos estaban cerrados, donde no había manifestación de ángeles. Entonces por eso él reacciona con ese asombro. Pero hoy el Señor quiere que nosotros entendamos de que tú y yo y todos aquellos que están mirándonos a través de este video, de que es el tiempo de romper la esterilidad, porque es el tiempo donde Dios está hablando a su pueblo.
de que vamos a concebir conforme a nuestra fe. Decirle a quien está a tu lado, conforme a tu fe vas a concebir. Conforme a tu fe y a causa de tu fe vas a poder concebir. Entonces dice la palabra del Señor que Zacarías quedó mudo porque él actuó con temor, porque en ese tiempo no había visitación angelical, no era común, y porque él no estaba preparado todavía para lo sobrenatural. ¿Saben que él lo que veía era las posibilidades cuando él y su esposa eran jóvenes? Entonces él veía con sus ojos espirituales que tenían posibilidades de ser padre porque eran jóvenes, ¿verdad que sí? Pero ya no de ancianos. Entonces él pensaba con sus ojos espirituales y con sus ojos físicos también, que sus posibilidades por ser ancianos ya se habían acabado, que ya no tenían más nada que hacer. Pero tenemos que aprender, queridos hermanos, tenemos que aprender a vivir por lo que oímos. Por eso la Biblia nos enseña que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La Biblia no te dice que la fe viene por el ver, sino que la Biblia nos enseña que la fe viene por el oír. Diga conmigo el oír. Y no oír cualquier cosa, sino oír la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que aprender a vivir por lo que oímos y no por lo que vemos. Cuando alguien ve con sus ojos naturales, muchas veces ves las circunstancias. Cuando alguien ve en vez de oír, viene el desánimo. Después del desánimo viene la tristeza o la depresión. Y después de la tristeza o la depresión viene la derrota. Entonces nosotros tenemos que aprender a oír lo que el cielo está diciendo de nosotros. Nosotros tenemos que aprender a oír lo que el reporte del cielo sobre las circunstancias quizás por las cuales estemos atravesando. Porque todo aquel que se va a dirigir por lo que ve, muchas veces va a caer en este ciclo repetitivo de desánimo, tristeza y derrota. Y eso no es lo que el Señor quiere para nosotros, porque el Señor declaró que Él quería para nosotros una vida en abundancia. Una vida en abundancia es el reporte del cielo para nuestras vidas. Por eso, muévete, cuando el cielo te hable, muévete por el oír, por los reportes que escuches del cielo. Cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te dice algo, muévete, levántate, porque es el tiempo en el que Dios quiere bendecirte. Amén. Dios ama que se crea lo que Él dice. Escuche bien, Dios ama que verdaderamente se cree lo que Él habla a través de su palabra, lo que Él dice. Por eso también dice la palabra de Dios, cree en los profetas verdaderos, por supuesto, y seréis prosperados. Dios ama a aquellas personas, Dios ama el hecho de que alguien crea en lo que Él dice a través de su palabra. Por eso no dejes que se nuble tu visión, no dejes que tu visión se acorte, sino que tú escucha el reporte del cielo para que tu fe siga creciendo cada día más. Diga conmigo, tengo que escuchar el reporte del cielo. Amén. Zacarías y Elizabeth, como venía predicando nuestro apóstol, ellos no tenían ninguna posibilidad. Diga conmigo, no tenían ninguna posibilidad. Pero cuando Dios habla, las cosas cambian. ¿Escucharon bien? Ellos no tenían posibilidad humana de poder concebir. Pero cuando Dios habla, todas las cosas cambian. Por eso si hay algún diagnóstico negativo en tu vida, si hay una carta que el enemigo te mandó para entristecerte, Dios está hablando en esta noche que todas las cosas van a cambiar. Cuando Dios habla, las cosas cambian. Dios habló y la luz se hizo. Dios hablará y todas las cosas negativas por las que estás viviendo serán cambiadas a tu favor. Serán cambiadas a tu favor. Diagnósticos cambiados, situaciones cambiadas, deudas canceladas. Cuando Dios habla, las cosas cambian. Cuando Dios habla, cuando el cielo habla, cuando hay reportes del cielo que vienen en bendición para los hijos, todo el entorno cambia, todas las cosas cambian a tu favor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben por qué?
Porque servimos a un Dios que trabaja cuando ya no hay posibilidades. Y me encanta esta palabra. Servimos a un Dios que trabaja cuando no hay posibilidades. Por eso quiero decirte en esta noche que si quizás estás atravesando una situación donde ya te dijeron no hay posibilidades de que usted pueda entrar en ese trabajo. No hay posibilidades de que su diagnóstico pueda cambiar. No hay posibilidades que usted pueda salir del verazo de la deuda. No hay posibilidades ya de que haya un cambio en su familia. Quiero decirte que estás en el mejor momento porque servimos a un Dios que trabaja cuando se terminan las posibilidades. Él es el Dios que dice, ¿habrá algo imposible para mí? Nada es imposible para el que cree. Cuando todo está perdido, cuando ya no hay esperanza, ahí vemos la mano del Señor que nos dice, yo puedo hacerlo de nuevo, yo puedo hacerlo de nuevo, yo puedo hacerlo de nuevo. Aleluya. Cuando veas que no hay posibilidades, verás la mano del Señor que Él te dice, yo puedo hacerlo de nuevo. Aleluya. Y a su nombre. ¡Qué bendición tener un Dios maravilloso! Para Zacarías, el tiempo que quedó callado, que quedó mudo, fue un tiempo de enseñanza, porque él después comienza a profetizar. No solamente comienza a hablar, sino después comienza a profetizar. Y vengo a decirte en esta noche que quizás ahora tu incredulidad o la semilla de incredulidad te ha dejado sin poder hablar o quizás te ha paralizado. Como les voy a pedir a todos que se paralicen en su lugar. Amén. Y seguimos predicando la palabra del Señor con gozo y con alegría. ¿Cuántos dicen amén? Pero llega el tiempo, él estaba mudo, él estaba paralizado, su lengua se había paralizado a causa de su incredulidad. Pero ¿sabes qué? Llega el tiempo donde activarás tu fe y vendrá por tu fe. Por eso hablamos acerca de la fe. Y vendrá por tu fe lo que estás esperando. Yo no sé cuántos están esperando alguna promesa de parte de Dios. Yo no sé cuántos están esperando que Dios les abra las ventanas de los cielos o que venga el tiempo que Dios les ha prometido. Pero sí puedo asegurarte en esta noche y vengo a decirte que vendrá lo que estás esperando y tu boca se abrirá, así como la boca de Zacarías se abrió para profetizar. Tu boca se va a abrir para agradecer las maravillas que el Señor va a hacer con tu vida. Profetizarás agradeciendo las maravillas que el Señor va a hacer con tu vida. Queridos hermanos, vamos a fructificar. Diga conmigo, vamos a fructificar. Vamos a concebir. A pesar de que las oportunidades y posibilidades sean nulas, para Dios no hay nada imposible. Aleluya. Y vamos a seguir hablando de la fe y tomen nota, Lucas, el libro de San Lucas capítulo 1, versículo 76. Dice la palabra de Dios que Zacarías le dice a Juan el Bautista cuando nace, cuando él ve la promesa, cuando él pudo profetizar, cuando él pudo hablar, cuando él pudo tener la bendición en sus brazos. Dice que Zacarías le da una palabra profética a Juan el Bautista, su hijo, el hijo de la promesa. Y le dice, y tú, hijo mío, serás amado profeta del Dios Altísimo. Tú irás delante del Mesías, preparando a la gente para su llegada. Le dirás a su pueblo que ya viene salvación, pues Dios perdona sus pecados. Dios nos ama tanto que el cielo nos envió un Salvador. Y así fue. Porque cuando nace Juan el Bautista, él fue marcado con esa palabra. Él fue marcado con esa promesa. Él tenía una promesa de parte de Dios. Zacarías le había dado la palabra y le dijo claramente que él iba a conocer al Hijo de Dios. Y Zacarías sigue profetizándole y Juan el Bautista crece, la palabra de Dios se cumple, crece Juan el Bautista y él comienza a ministrar, comienza su ministerio.
Y dice la palabra de Dios que comenzó a bautizar en el río Jordán. Y allí, al río Jordán, Jesús fue para ser bautizado. Y es el momento donde la palabra se cumple. Diga conmigo, la palabra se cumple. Porque allí se juntan, se conocen Juan el Bautista y Jesús, que eran primos por segunda generación. Y en el Jordán allí se encuentra con su primo Jesús y Juan todo emocionado. Porque imagínense, era el momento, era ver, diga conmigo, era ver el cumplimiento de la palabra que su padre Zacarías le había dado. Era el momento de ver al Hijo de Dios. Era saber, es como cuando uno tiene una petición, cuando Dios te da una petición, una promesa y vos ves esa promesa cumplida. Mi corazón cuando lo veo así se regocija. ¿Por qué? Por la felicidad de ver la fidelidad de Dios. Ahí estaba Juan, él estaba emocionadísimo de ese encuentro tan poderoso con Jesús. Y no solamente eso, sino que emocionado al ver al Espíritu Santo visiblemente en forma de paloma descender sobre la vida del Señor Jesucristo. ¿Se imaginan ese momento tan tremendo? Bautizar al que sería el Hijo de Dios y ver el Espíritu Santo en forma de paloma descender sobre la cabeza del Señor. Digan conmigo, wow, tremendo, tremendo momento. Entonces, con la emoción que tenía Juan el Bautista de todo ese momento que estaba viviendo, le dijo, no, Señor, yo soy el que necesita ser bautizado por ti. Yo no soy digno ni siquiera de sacar o desatar los cordones de tus sandalias. Era el momento, diga conmigo, era el momento donde la profecía se había cumplido. Él sabía que desde ese momento él era el precursor para preparar el corazón de la gente al arrepentimiento. Pero algo pasó después de ese momento de gloria. Muchas veces cuando pasamos por un momento de gloria vamos a ser probados. Muchas veces después de recibir grandes bendiciones vamos a ser probados. Decirle a quien está a tu lado, vas a ser probado. A ver si seguís siendo agradecido en lo bueno, en lo malo, en lo poco, en lo mucho. Cuando muchas veces tenemos grandes victorias de parte de Dios, el enemigo va a querer venir a arrebatarnos la victoria para que nosotros decaigamos en la fe, para que caigamos en derrota. Pero nosotros somos gente de reino que no podemos permitir que el diablo nos robe nada de las cosas que Dios nos ha entregado. El gozo del Señor es nuestra fuerza y en lo poco, en lo mucho, en lo bueno, en lo malo, somos agradecidos. Amén. Y Juan el Bautista predicaba acerca del arrepentimiento. Y antes de un avivamiento, porque cuando el Señor comienza a ministrar fue un gran avivamiento. Antes de un gran avivamiento tiene que venir una época de arrepentimiento. Diga conmigo, arrepentimiento. Porque no puede haber un avivamiento si todavía hay pecado, porque el avivamiento es purificación. El fuego del Espíritu Santo viene a derramarse, ¿para qué? Para limpiar los corazones. Y estamos en un tiempo que ya vemos que las cosas se precipitan cada vez más y el Señor urge a que las almas vuelvan al camino angosto, que vuelvan a ese arrepentimiento, que vuelvan al primer amor. Va a venir un gran avivamiento, pero así como va a venir ese gran avivamiento, va a venir una limpieza en la casa del Señor. Y Juan predicaba el evangelio, y Juan predicaba el arrepentimiento. Y en un momento se cruza con Herodes y con Herodías, su esposa. Entonces le dijo a Herodías de que ella estaba pecando porque ella era amante del hermano de Herodes. Un profeta no puede dejar de confrontar el pecado. El profeta confronta. Entonces dice la Biblia de que a partir de ese momento causó tal odio en esta mujer que comenzó un plan jezabélico como para poder matar a Juan. Entonces dice que esta mujer prepara todo en una fiesta. Primero emborracha a su marido Herodes y después le dice a su hija, mirá, vos vas a hacer esto, vas a danzar para Herodes
vas a danzar lo mejor para Herodes. Y cuando Herodes te pida, vos vas a hacer, te diga, ¿qué quieres que haga? Vos vas a hacer esto y esto. Entonces, efectivamente, en esa fiesta, la Biblia nos dice de que comienza a danzar Salomé, una danza totalmente sensual ante la persona de Herodes. Quizás tenía poca ropa, quizás tenía un movimiento sensual, no sé, pero cautiva la atención de Herodes. Y Herodes le dice a Salomé, ¿qué quieres que te dé del reino? Y ella le dijo, no, mi rey, no quiero nada del reino. Entonces, ¿qué quieres? Porque me ha cautivado tu danza. Y le dijo, yo quiero la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Y Herodes le dijo, hecho está. Y lo mandan a buscar a Juan el Bautista y lo ponen en la cárcel. Y Juan es injustamente encarcelado por decir la verdad, por decirle a un gobernante la verdad, por declarar el pecado. Pero nunca temas de decir la verdad. Nunca temas. Muchas veces el enemigo nos va a querer encarcelar para que nos enredemos precisamente en cadenas de mentiras. Pero decirle a quien está a tu lado, nunca temas en decir la verdad. Y no solamente eso, sino que él allí en la cárcel, ese espíritu jezabélico que esta mujer comenzó a planear, logró cortar la cabeza a la voz profética, porque eso era lo que quería y eso es lo que quiere hacer Jezabel. No era Jezabel, sino era el espíritu jezabélico. Ahora, Juan estaba encarcelado, él tenía la sentencia de muerte sobre la cabeza. Y allí estando en la cárcel, brota la semilla de incredulidad, la misma que tuvo su padre Zacarías. A pesar de que Juan tenía la palabra, que tenía la promesa, la cárcel le hizo brotar la semilla de la duda. A pesar de haber visto Juan el Bautista, el Espíritu del Señor descender sobre el Señor Jesucristo, allí en la cárcel, diga conmigo en la cárcel, la semilla de la duda comenzó a brotar. Entonces dice que le envía, Juan el Bautista le envió 2 de sus discípulos a preguntarle al Señor. Dijo, venga muchachos, yo necesito que ustedes vayan y le pregunten al Señor, que vaya donde Él está y le pregunten al Señor si Él era el que había de venir. Ahora, yo me pregunto una cosa. Él tenía la palabra de que iba a ser el precursor. Él había visto que el Espíritu Santo había descendido sobre la vida de Jesús. Juan mismo le había dicho, Señor, yo no soy digno de desatar los cordones de tus sandalias. Él sabía que el Señor Jesucristo era el cumplimiento de la palabra. Sus ojos habían visto el poder de Dios en él. Ahora, ahí en la cárcel, ¿cómo es que va y le dice a sus discípulos, ¿será él el que tenía que venir? Vayan y pregúntenle si es él que tenía que venir. Tremendo. Diga conmigo, semilla de incredulidad. Y no fue gestada en cualquier lugar, sino él estando en la cárcel. Ahora vemos que en unos capítulos después, en el libro mismo de Lucas, capítulo 7, versículo 18, los discípulos de Juan el Bautista van como Juan les mandó, van y se acercan a contarle todo lo que Jesús había hecho. Cuando Juan los envía para preguntarle si era el Mesías o debían esperar a otros, llegan donde estaba Jesús y le dijeron estos 2 discípulos, Señor, nos manda Juan el Bautista, nos envió a preguntarte, imagínense el momento, nos mandó a preguntarte si eras el Mesías o si debíamos esperar a otro. Y automáticamente me llama poderosamente la atención de que ahí mismo Jesús no da respuesta. Salta el versículo a la siguiente palabra. En ese momento, Jesús sanó a muchos que estaban enfermos y que sufrían mucho, y también sanó a los que tenían espíritus malos, y a muchos ciegos les devolvió la vista. Ahora, después que hizo absolutamente todo, después que estos hombres van y le preguntan, y el Señor no le da respuesta, y el Señor comienza a sanar, comienza a liberar, comienza a tocar a la gente. Después de que hace todo eso, les responde a estos hombres y le dice, vayan y díganle a Juan todo lo que ustedes han visto y oído. Ahora los ciegos pueden ver, los ojos pueden ver,
los cojos caminan, también los leprosos quedan sanos y los sordos ya pueden oír. Y lo que estaba muerto ha vuelto a la vida y a los pobres se le anuncia la buena nueva de salvación. Y es palabra de Dios. Lo que el Señor estaba haciendo era el reino de los cielos había llegado a la tierra. El reino de los cielos había llegado a la tierra. Y Él estaba haciendo su tarea. Cuando estos dos hombres van y le preguntan y le dicen, ay, Juan nos manda a preguntar si verdaderamente vos sos el Mesías. El Señor estaba demasiado ocupado, sanando, libertando, sacando demonios, hablándole a la gente. Y cuando los discípulos se van, diga conmigo, cuando los discípulos se van, la Biblia nos enseña de que el Señor comienza a hablarle a la gente acerca de quién era Juan el Bautista. El Señor le dijo a los muchachos, muchachos, esperen un segundo, que primero voy a seguir ministrando. Hay gente que necesita ser salvada, hay gente que necesita ser liberada. Y después de todo el momento los despide sin decirle nada y sin darle ninguna de las respuestas que ellos querían. Yo quiero decirte en esta noche que no siempre Dios te va a responder como quieres. Decíselo a quien está a tu lado. No siempre el Señor te va a responder como vos querés. Entonces, una vez que los discípulos de Juan se van, en Juan 7:24, dice que Jesús comienza a hablarle a la gente de la grandeza de Juan, que no había nacido hombre más importante que Juan, y comienza a predicarles a Juan y contar las maravillas que el cielo pensaba de Juan. Ahora, acá quiero resaltar algo muy importante, porque Juan era segunda generación de Zacarías. La semilla de incredulidad que tenía Zacarías cuando dudó, quedó totalmente gestada en el ADN de Juan. Por eso tenemos que ser libres de las maldiciones generacionales. Hay gente que no le da importancia, pero la Biblia nos enseña que las maldiciones se heredan hasta la tercera y cuarta generación. La incredulidad es una maldición, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, el reino de los cielos es fe, el camino del Señor es fe. Y la persona que es incrédula es una maldición porque nunca logrará hacer o llegar a confiar en lo que la palabra de Dios dice. El ADN de Juan el Bautista tenía la semilla de incredulidad de su padre Zacarías. Por eso tenemos que ser libres de todas aquellas maldiciones generacionales que muchas veces venimos acarreando. Una semilla contaminada por la incredulidad. Herodes lo había metido en la cárcel y la cárcel lo hizo dudar, o la cárcel hizo que Juan el Bautista comenzara a dar a luz la semilla de incredulidad que había sido plantada en su ADN. Una semilla de incredulidad, y escuchen bien, una semilla de incredulidad en la vida de Juan hizo que él no pudiera escuchar lo que Dios decía de él. Porque cuando los discípulos de Juan, que tenían que ir a llevarle el mensaje del Señor, el Señor solamente les dijo, vayan y díganle que los sordos oyen, que los ciegos ven, que a la gente les es anunciado el reino. Y se fueron, pero después que ellos se van, el Señor Jesucristo comienza a hablarle a la gente las maravillas de Juan el Bautista y que no había otro profeta como él. Pero la incredulidad de Juan hizo que él, estando allí en la cárcel, no pudiera escuchar lo que Dios decía de él. Y muchas veces, y a esto quiero llegar, que muchas veces cuando estamos en una cárcel de pruebas, en una cárcel de aflicción, en el pozo de la desesperación, muchas veces las cárceles que te meten las luchas o las cárceles mismas que te prepara el mismo infierno, en esas cárceles brota la semilla de la incredulidad. Cuando estás en el pozo de la desesperación, ¿será que Dios puede hacerlo? ¿Será que Dios podrá hacerlo? Ahí en el momento de aflicción, en el momento de prueba, en el momento donde estás encerrado, es el momento donde brota la semilla de incredulidad. Y es ahí cuando tus oídos se tapan para que no escuches lo que Dios piensa y lo que Dios tiene para tu vida. Para que no escuches lo que Dios piensa acerca de ti. Quizás hoy estás aquí o estás mirando este video
y estás en el peor de tus tiempos. Pero quiero decirte que estás en el mejor de tus tiempos también. ¿Sabes por qué? Porque aún en tu tribulación, aún en tu dificultad, Dios siempre estuvo contigo. Aún en tus peores momentos, en tus peores circunstancias, comprobaste la fidelidad de Dios. Aún en los momentos de suma aflicción o de cárceles, viste que el Señor jamás te dejó de lado y Él nunca te soltó su mano poderosa. Entonces quiero decirte que estás mejor de lo que crees. Si estás pasando una lucha hoy y pensás que estás mal, quiero decirte que estás mejor de lo que crees. Porque el Señor nunca te ha abandonado, no te ha dejado y no ha soltado su mano de misericordia. Por eso es el tiempo de levantarnos. Es el tiempo de comenzar a ejercitar nuestra fe, desechar la incredulidad que es pecado. La incredulidad te aleja del Señor. Es el tiempo de buscar a Dios. Es el tiempo de volvernos a Él. Es el tiempo de creer. Si Dios lo dijo, Él lo hará. No sé cómo, pero la palabra que Dios dijo, esa palabra se hará. El Señor habló, yo lo creo. Es palabra de Dios. Si por su llaga fuimos curados, vamos a ser curados. Si Jehová es Jireh, vamos a ser prosperados. Lo que Dios habló, eso se hará. Y quiero terminar con esto, porque quiero orar. Pablo y Silas, miren la diferencia. Pablo y Silas estuvieron también en la cárcel, enviados también por ese espíritu herodiano, por los gobernantes de aquel tiempo. Estuvieron por predicar la palabra, por decir la verdad. Estuvieron en la cárcel, pero su fe y su disposición de cantar, de confiar en medio de la prueba. Fíjense qué diferente la actitud de Juan el Bautista a la actitud de Pablo y de Silas. Ellos comenzaron en medio de la cárcel, tenían grillos, tenían cadenas, estaban en los calabozos más profundos. Había presos que estaban al lado y los oían. Quizás imagínense si Juan el Bautista tenía al lado presos y escuchaban que dijeran a los discípulos, vayan y pregunten, ¿es el Mesías? ¿Eres tú el que tenías que venir? Palabras de incredulidad. Sin embargo, Pablo y Silas, en medio de la cárcel, ellos comenzaron a cantar, a confiar, a proclamar, a decir, Señor, tu palabra dice, y yo te alabo y te doy gracias porque lo dice tu palabra. Todos los presos que estaban alrededor oían. ¿Qué oían? ¿Incredulidad? No, oían palabra de fe, oían palabra de Dios, oían esa palabra que les infundía el ánimo, decir, estos que están castigados, que están encarcelados, ¿cómo alaban a Dios? Entonces nosotros también podemos hacer lo mismo. Dice que esa actitud de Pablo y Silas, de cantar, de confiar, de profetizar la palabra de Dios en medio de la prueba, trajo un terremoto de tal manera que las puertas se abrieron y todas las cadenas se rompieron. Vengo a decirte en esta noche que viene el rompimiento. Vengo a decirte en esta noche que viene el terremoto. Vengo a decirte en esta noche que viene la victoria. Pero por tu fe, por tu fe, por tu fe, viene el rompimiento. Por tu fe, viene el terremoto. Por tu fe, las cadenas caerán. Por tu fe, los que te están escuchando van a creer que servimos a un Dios vivo y poderoso. Por tu fe viene ese rompimiento que tanto estás esperando. Así que en esta noche es una noche profética. Dios está declarando, Dios está hablando en esta hora de que viene algo poderoso que hará estruendo, que todos los que te vean, que todos los que te rodean van a ver en quién confías, quién es el Dios de Israel. Viene la victoria para tu vida, victoria acelerada porque el rompimiento viene. Corre aquí adelante si crees la palabra, porque vamos a romper esa ligadura de incredulidad. Vamos a romper con ese espíritu generacional, esa maldición que te ha atado hasta desde la tercera y cuarta generación. Viene ese rompimiento. Hoy tiene que venir un terremoto que haga estremecer el mismo infierno. Hoy tiene que moverse la tierra y los cimientos para que el infierno
tiemble, tiemble, tiemble. Viene el rompimiento para tu vida. Ahora las maldiciones generacionales van a caer por tierra. Las cadenas que te vienen atando van a caer por tierra. En el nombre de Jesús lo profetizamos en esta noche. Por tu fe moverá las montañas. Tu fe traerá el terremoto. Cuando una montaña se mueve, provoca el terremoto. ¡Aleluya! Cuando una montaña se mueve, provoca el terremoto. Y en esta noche hay una movida de piso. Hay una movida de piso. Se está moviendo el piso. Los cimientos se están a punto de caer. Esas cadenas que te estaban atando por años. Cadenas a la idolatría, a la incredulidad, a la hechicería, a la enfermedad, a los vicios. En el nombre de Jesús se van. Estamos dispuestos en esta noche a desarraigar toda semilla que ha sido implantada en nuestro ADN y que nos está trayendo maldiciones. Vamos a declarar que lo mismo que le pasó a Juan el Bautista no nos va a pasar a nosotros. Estamos ahora en el tiempo de Pablo y Silas, donde veremos el rompimiento, donde veremos que se caen las cadenas, donde veremos que las puertas se abren y donde veremos que todos los que nos rodean escucharán a qué Dios servimos. ¡Aleluya! Y Ramaya Samakanda Rama. ¡Aleluya! Es el tiempo de Dios. ¿Qué piso se está moviendo? ¿Qué terreno se mueve? Tu terreno, todos orando, todos con los ojos cerrados, todos orando. Es tu terreno, es tu suelo, es tu piso que el Señor está moviendo para que no caigas en semejante incredulidad. No sea que perdure la promesa de entrar en el tiempo de las promesas. Tú y yo no podamos entrar. Vamos a decirle, Señor, yo te pido perdón por la incredulidad. Perdón por la incredulidad. Perdón por ser incrédulo. Ahora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Chi, alaba, sayama. Orando. Vamos, este es tu tiempo, este es tu momento. Es el momento de pedirle perdón al Señor. Es el momento de renunciar a la incredulidad. Es el momento de arrepentirnos delante del Señor para poder entrar en el tiempo que Pablo y Silas entraron. En ese tiempo poderoso. En ese tiempo donde todo es movido. Todos los cimientos de aquella cárcel fueron movidos por medio de la fe de estos hombres de Dios. Por medio de su fe. Por medio de su confianza. Por medio de que ellos habían creído que Dios tenía algo poderoso con ellos. Tú que estás ahí del otro lado, tú que estás ahí, ha llegado el tiempo, el momento de que le creas a Dios, de que renuncies a la incredulidad, que renuncies al pecado, que renuncies a lo que te ha alejado de Dios, pero que entres en la temporada del Espíritu. Entra en la temporada del Espíritu y todo te irá bien. Todo te irá bien. Todo te irá bien. Cuando entres en la temporada del Espíritu Santo, todo te irá bien. Aleluya. Aleluya.